Seguimos en este programa especial de Punto de Partida junto a Gustavo Laúd, referente de la CTA Autónoma, especialista en geopolítica y energía, hablando de distintos temas. Recién hablábamos sobre la perspectiva imperial que se está dando en el mundo, en África, en Europa, en Asia, en Latinoamérica, ¿no? Hablando del rol de China y Estados Unidos. Y mirando la situación desde otra perspectiva, desde la perspectiva nuestra, vos sos un especialista en energía, Gustavo, ¿cómo estás viendo la situación de YPF con relación a lo de Vicentín, que es lo nuevo, ¿no?, a analizar? Mirá, en realidad a mí me parece que, en primer lugar, yo creo que aquí falta una visión integral de la problemática de la energía por un lado y de los alimentos por el otro. Son dos ejes centrales de cualquier proyecto político de liberación y de reconstrucción de nuestra soberanía. Y yo creo, Luis, que cuando nosotros hablamos de soberanía energética por un lado y de soberanía alimentaria por el otro, en realidad estamos hablando de algunas variables que es fundamental tener en cuenta, digamos, ¿no? Variables o dimensiones, te diría, de análisis, que nos permite ver si, de alguna manera, en un esquema económico tan concentrado en muy pocas manos, digamos, ¿no?, que en sí mismo ha significado siempre un esquema muy propicio para la captura de renta y además de propiciar esa captura de renta en sectores muy concentrados como el de los alimentos y de la energía. Lo que ha pasado es que cuando de pronto, como fue muy evidente en el sector de los hidrocarburos, ante dinámicas de rentabilidades menores, por ejemplo, en función de las coyunturas internacionales, lo que aparecía siempre era una presión terrible que se jugaba sobre los estados bajo cualquier administración para asegurar la presencia de subsidios a la oferta, que han sido permanentes en estos sectores, diríamos, ¿no? Yo digo, teniendo en cuenta ese entramado que es estructural del funcionamiento de la economía. El famoso barril criollo para hablar en lenguaje criollo. Eso mismo. Si uno va, por ejemplo, a esta última medida, te diría, nuevamente aparece en el horizonte un precio sostén a la oferta, a esa oferta concentrada, que en el marco de una caída pronunciada, no solo profundizada por el coronavirus, por la pandemia del COVID, pero que viene a, digamos, a consolidar un escenario de caída de la demanda de hidrocarburos en el mundo por la crisis económica que ya era muy clara en la segunda parte del 2019, digamos, ¿cómo se trata de solucionar esa situación? Como se cayó el precio, el tema es sostener un precio artificial en los $45, que implica por lo menos que está por de pronto hoy entre 10 y 15 dólares por encima del precio internacional de referencia. Cuando nosotros veníamos de una política del gobierno anterior, en donde no decían que la Argentina había liberado definitivamente los precios y tarifas y se ligaba su política energética a las condiciones del mercado internacional. Entonces, ¿qué tenemos, Luis, en esta situación? Que aún con un gobierno que viene diciendo, desde la emergencia que estableció a fines del 2019, ¿no?, el nuevo gobierno de Alberto Fernández, que va a cambiar la dinámica de orientación en el sector, ¿no? Habló de precios y tarifas razonables ligados a la producción para garantizar el acceso a la población, digamos. Lo cierto es que una política de barril criollo lo único que hace es ponernos cada vez más lejos de la posibilidad de entender la soberanía energética como para mí hay que entenderla, que no es solo disponibilidad de combustibles durante un tiempo determinado, es acceso, es disponibilidad, acceso y sostenibilidad ambiental y mayor eficiencia y diversificación de la fuente de producción de energía. Es todo eso junto, en donde lo ambiental, lo social, lo económico tienen que entrar en una consideración lo más armoniosa posible. Y acá lo que se hace con una nueva política de precio diferencial, con este precio sostén, es recurrir a garantizar el interés de dos grandes actores, Luis.
las provincias hidrocarburíferas mediante el cobro de las regalías, y las grandes empresas, entre las que está YPF, digamos, ¿no? Garantizándoles que le van a pagar por cada barril extraído un precio que hoy no existe en el mundo. Entonces, y además, Gustavo, además está Techin ahí a través de Tecpetrol, ¿no? Porque a ver, se está hablando de Techin, del conflicto salarial y, digamos, de una supuesta tensión, y paralelamente el gobierno le está dando un subsidio, le está garantizando una renta, que lo que hay que discutir es cuál es la contrapartida social para el bien común, ¿no? Claro, y porque, bueno, pero el problema acá, que una nueva política sostén en un contexto de la destrucción de la Argentina, como estamos ahora, se puede volver a aplicar, Luis, porque otro instrumento de acción planificado de la política energética que se ha perdido, como yo creo que puede pasar también en la cuestión alimentaria, es la ausencia de un federalismo realmente existente, te diría, por ponerle un título, ¿no? Es decir, la política energética ha dejado de ser federal, por lo menos, y volvemos siempre en nuestras notas, hablamos de esto recurrentemente, desde la reforma menemista de los 90, sumado a la modificación estructural de nuestra Constitución en el 94, el combo de transferencia del dominio originario de los recursos naturales a las provincias, junto con la ausencia efectiva de control de una dirección estratégica nacional de política energética, sumado a la falta de control nacional ambiental real, al haber reducido la política de control ambiental a las policías provinciales, digamos, ¿no? A las policías administrativas provinciales. Todo esto ha configurado un escenario que en los últimos 30 años se ha degradado cada vez más. Entonces ahora nosotros tenemos que Vaca Muerta, por ejemplo, porque, digo yo, la razón en buena medida interpretamos, Luis, de este barril diferencial en este contexto de desplome de precios, tiene que ver con dejar la expectativa, darle la señal al mercado, no solo a YPF, sino al resto de los operadores, de que Vaca Muerta va a ser viable como desarrollo. En el contexto del mundo que estamos viviendo, en donde en todo caso, si los precios se recuperan, porque esto va a pasar en algún momento, nosotros deberíamos estar en condiciones de replantear una estrategia de soberanía energética nacional que tenga en cuenta lo que yo te decía antes, desde disponibilidad hasta acceso, pasando por sostenibilidad ambiental y eficiencia. Y aumento de la producción, de la generación de energías renovables, planificado territorialmente en forma ordenada en la Argentina. Porque hay que ir hacia un escenario de desconcentración de la producción de energía también, Luis. Porque este es otro elemento que suma al problema de la intensificación energética también. Es decir, nosotros tenemos sistemas, grandes sistemas de transporte, grandes urbes, que son dos de los grandes usuarios de una energía y grandes intensificadores de un uso irracional de la energía. Y todo eso debe ser planificado desde la oferta y la demanda, desde el Estado, acompasadamente. Y ni el barril criollo, ni ninguna de estas miradas, yo te diría, coyunturales que aparecen para dar respuesta a incendios que van apareciendo por ahí, responden a esta mirada integral. Entonces yo creo que cuando vos ves ahora que hay una incapacidad siquiera de sentar a los gobernadores patagónicos, petroleros, con las principales provincias consumidoras de hidrocarburos. El caso, por ejemplo, tanto de Santa Fe o de Buenos Aires y Córdoba, digamos, que son las tres principales provincias consumidoras de hidrocarburos, necesitan poder tener en el diseño de su producción primaria, industrial, el acceso a combustibles que esté a un costo que sea más o menos eficiente con las producciones de ese tipo. A ver, lo que estás planteando, Gustavo, es lo que sucede en todo el mundo, digamos, la energía como palanca para el desarrollo, porque la otra mirada es la mirada que le damos del menemismo, ¿no? Un commodity en manos de empresas extranjeras que lo único que hacen es, bueno, articular todos sus movimientos para exportar, y la única ganancia, entre comillas, del Estado es la cambiaria, ¿no? Es el ingreso de dólares, porque desarrollo no hay con ese esquema.
Y por eso nosotros, yo te diría, obviamente, es un debate interminable, pero acá, por la tendencia a la reaparición de nuestras mentes colonizadas, lamentablemente, es un debate que se da sin solución de continuidad y a perpetuidad, y nunca se define. ¿Por qué? Porque desde los sectores llamados nacionales, digamos, ¿no? Que a veces digo, la definición de sectores nacionales y populares le queda muy grande, no solo por los niveles de falta de mirada estratégica, de fragmentación, ¿no? Sino además también porque lo que aparece siempre es la típica política de acercamiento de progresismo débil, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Como toda solución que se da. Entonces vos fíjate que ahora la oportunidad que tenemos permitiría que antes que instalar una política de barril criollo, instalemos una política vinculada a cuáles son los costos reales de extracción y de producción que tienen las empresas. YPF hoy es la gran empresa testigo, porque extrae el 45% del petróleo y casi el 40% del gas. Es la principal empresa del país y tiene, Luis, lo hemos investigado, costos de producción que son totalmente compatibles con niveles de barriles que están mucho más abajo de lo que se quieren comercializar con este barril criollo. Y además esta coyuntura permitiría generar una dinámica virtuosa para poder volver a poner en el debate la estatización total de YPF, para utilizarla como una palanca de desarrollo más virtuoso, para generar otro tipo de dinámica de desarrollo económico, que vaya más allá justamente de la típica dinámica extractivista que estamos viendo, diríamos, ¿no? ¿Vos sabés que no se ha dado hoy, porque de hecho se la ha obturado, te diría. Sin duda, sin duda. Es muy interesante charlar. Estamos hablando con Gustavo Laut, referente en materia de geopolítica y energía. Gustavo, es muy interesante porque mientras te escuchábamos pensaba en el general Mosconi, ¿no? Que haría en este momento. Vos hablaste de una empresa testigo y realmente una empresa testigo que debería jugar un papel para el crecimiento de las economías regionales, con insumos accesibles, insumos energéticos accesibles. Y hoy esta empresa testigo en realidad lo que está haciendo es acompañar el movimiento del mercado en manos de multinacionales. Tenemos a una YPF que no está jugando un rol de control a la baja, ¿no? de los insumos energéticos, sino que está acompañando los intereses de las grandes multinacionales petroleras. Sí, y bueno, y si vos además ligás esta situación justamente con la dinámica internacional, es el contexto más propicio en el cual nosotros tenemos que pensar una política de soberanía energética que nunca puede incluir, Luis, por hablar de otro aspecto que surge de esta cuestión del barril criollo. Nunca puede incluir, sin discusión alguna, la exportación de un recurso que por definición es finito. Y además Argentina en sí mismo nunca fue un país petrolero gasífero, sino es un país con recursos petroleros y gasíferos. Y entonces, pensar la dinámica de vaca muerta, porque digo, uno, a veces con mucho respeto, Culfas es un hombre que ha estudiado mucho las dinámicas de crecimiento y desarrollo económico en la Argentina desde la economía, pero desde lo estratégico, desde la política, desde la mirada más social, te diría, ¿no? Desde mirar las tendencias internacionales. Lo que yo pongo en consideración, Luis, que daría la impresión que el contexto de la maximización de la disputa que estamos viendo en el mundo va en contradicción con típicas propuestas de carácter desarrollistas o neodesarrollistas, que piensen solo en que un escenario de generar algo de economía verde o de economía circular, por poner dos conceptualizaciones que están muy ligadas al desarrollo de una tendencia que estamos viendo en los últimos años en el marco de los debates por la transición, ¿no? Esta idea de una especie de nuevo pacto verde, ¿no? Por el desarrollo, digamos, ¿no? Sí, de lo que se trata no es de abonar esas teorías, sino que lo que hay que hacer es pensar en estructuras de producción a escala humana que permitan desconcentrar los territorios, a partir de eso hacer más eficiente el uso de los recursos,
que provean la energía en función de esas nuevas dinámicas productivas y de uso y de consumo más racionales, digamos, ¿no? Por ejemplo, y no a partir de esta producción escalar, que yo creo que es la que hoy, a nivel civilizatorio incluso, me parece estar en crisis en el mundo. Yo digo, es decir, la Argentina en todo caso, Luis, podría llegar a pretender insertarse en un mundo que si no se resuelve bien el escenario de crisis en la que estamos hoy, pandemia de coronavirus mediante, probablemente vayamos hacia un mundo más autoritario, un mundo con tendencia más a la militarización y al control biodigital de las poblaciones, con todo lo que eso significa. Y entonces, digamos, en ese mundo, claramente la Argentina, en la situación en la que está, va a tener entrada como un actor meramente subordinado a la lógica de los poderes globales que están en pugna. Esto es lo que a mí me preocupa seriamente y me inquieta mucho. Si nosotros no logramos retomar la mirada a nuestro interior, repensarnos territorial y marítimamente, te diría, ¿qué hacer con nuestro frente marítimo? Otro gran tema a desarrollar en el futuro en términos de pensamiento geopolítico. Pero si no miramos además a la región, a pesar de que la región hoy esté en este proceso tan grave de división, ¿no? Y de proto-balcanización, que a mí me preocupa mucho también. Es decir, la Argentina tiene que poder recuperar, aunque sea la utopía, la mirada de horizonte latinoamericano en términos de integración en todas estas áreas. Entonces, el futuro hoy más que nunca está ahí. No está en ver cómo hacemos más eficiente una entrada a mercados globales en donde vamos a ser recibidos o admitidos solo con este esquema, yo te diría, ¿no?, de reapropiación neocolonial, diría. Es muy importante esta mirada que estás planteando, Gustavo, porque pensar a la Argentina desde la lógica de las multinacionales, del globalismo bobo, ¿no? Y de la falta de planificación que es la constante en los últimos 40 años en la República Argentina, desde la última dictadura a esta parte, no hay planificación estatal, como vos decías, hay permanente improvisación de acuerdo al momento que le toca a cada gobierno, sacan una carta, sacan la otra, pero no hay una planificación, un proyecto a mediano o largo plazo. Hablamos de energía, del rol que debe tener una empresa testigo en materia energética como YPF, hablabas recién también de refilón del ferrocarril, del repoblamiento rural, el ferrocarril que si lográramos reactivar llevaría el costo del transporte al 30%, no es un detalle menor. Los sectores, el transporte fluvial, el mar, ¿no? El mar que tiene 5 veces la dimensión de nuestro territorio en el continente, el mar argentino, ¿no? 5 veces. 5 veces es algo a tener en cuenta. Y Gustavo, para no irnos del tema de YPF, digo, vivimos hace unos días la situación de Vicentín, ¿no? Puede haber allí una mirada sobre el momento, sobre la coyuntura, que es válida también, pero nos debemos una mirada a largo plazo sobre el rol de YPF Agro y sobre la soberanía alimentaria, Gustavo. Bien, porque, mira, para mí acá la reflexión va por dos sentidos, desde mi óptica por lo menos, ¿no? Por un lado uno puede decir, desde el punto de vista estratégico y hasta ideológico, uno en principio puede decir, sí, bueno, apoyamos esta intervención por 60 días y la posterior declaración de utilidad pública y estatización o conformación de la empresa Vicentín bajo un nuevo un nuevo estatuto social, diríamos, ¿no? de razón social que puede incluir al Estado, a los trabajadores. Todo eso se puede pensar, Luis. Bien. Sí. Ahora, el tema es que YPF Agro, que va a ser, según lo que dice el decreto de intervención, la fiduciante, la que se va a encargar del control, de alguna manera, de toda la estructura de activos y de la política económica de la empresa. Cuando vos ves el rol que tiene en la Argentina, es decir, por un lado tiene de positivo una presencia territorial que llega a todo el país.
YPF Agro puede ser un vehículo, por ejemplo, de venta desde combustibles hasta insumos para el campo en todo el país. Pero el problema es, y aquí viene lo fundamental, creo, que Vicentín y esta decisión tomada nos va a servir si el otro eje de análisis que creo que es fundamental realmente se llega a cumplimentar en la Argentina. Vicentín nos va a posibilitar encarar la discusión sobre qué significa producir alimentos en la Argentina. Entonces, ¿qué significa la llamada soberanía alimentaria en la Argentina? ¿Nos va a permitir abrir la pregunta de qué estamos comiendo en nuestra vida cotidiana? ¿Nos va a permitir ampliar la pregunta respecto a cómo funciona ese polo, el gran polo exportador de la Argentina, que es esa región privatizada, ¿no? En el Gran Rosario, en donde no solo Vicentín y las grandes cerealeras que tienen el control del comercio granario en la Argentina operan desde hace décadas sin control público alguno, como tantas veces, por otro lado, lo ha denunciado tanta gente, diríamos, ¿no? Es decir, estoy recordando también en estos días el caso del compañero Carlos Belfrade, por ejemplo, ¿no? Ahí en la provincia de Santa Fe, Luis, que tantas veces lo ha denunciado. Entonces, vos decís, con estas preguntas lo que quiero decir es, a ver, por un lado, si esto me va a implicar discutir qué rol va a tener YPF Agro en materia de promotor de estrategias de producción agroalimentaria sostenibles, vinculadas a la agroecología, vinculadas a, suponte, agricultura biodinámica, suponte, vinculadas a esquemas de organización de la producción que salgan de las matrices típicamente industriales, extractivistas que estamos viendo. Si ese sería el rol que YPF Agro se querría dar como fiduciante de Vicentín, yo te diría, propiciamos una muy buena discusión de entrada. Ahora, yo me temo que ese rol esté más ligado a la idea de la típica mirada capitalista en los agronegocios. Con lo cual, entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Aprovechemos esta discusión para meter durante la intervención de Vicentín este debate que tiene que ser fundamental, porque el mismo presidente ha hablado en la presentación para garantizar en el largo plazo la soberanía alimentaria. Bueno, soberanía alimentaria no es el modo de producción de Vicentín. Esto es lo que hay que dejar muy claro. Que es una forrajera, productor de aceite para exportación, de soja, de pellets de soja, de harina de soja, todos los productos que van a alimentar a los chinos y a los animales chinos, por ejemplo, que veníamos hablando de China, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué quiero decir? Eso supone poner en tensión la discusión de cómo producimos alimentos, cómo lo distribuimos, digamos, ¿no? Y cómo encaramos todo ese proceso sistémicamente de otro modo. Así que, en todo caso, habría que aprovecharlo para dar la pelea por una energía y una producción de alimentos diferentes, ¿no? Está claro que una cosa es ser furgón de cola de China, ¿no? En materia del modelo de agronegocios, y otra cosa es pensar la soberanía alimentaria, pensar el repoblamiento rural, pensar una agricultura o modelos de agricultura que, como bien decías, puede ser agroecología, permacultura, biodinámica. Estamos en el 8º territorio mundial, tenemos tierra para hacer dulce, como dicen, como se dice vulgarmente, y bueno, tenemos una gran oportunidad de usar energía no para el furgón de China, no para hacer el furgón de China, sino para el desarrollo íntegro de nuestra patria, Gustavo. Es una disyuntiva, ¿no? Así es, Luis. Y yo te diría que si Vicentín genera la posibilidad para que esa disyuntiva se discuta seriamente, bienvenido sea. Y no quisiera, al tratar este tema, de olvidar que el primer elemento central que se debe ver en el asunto Vicentín es cómo ha funcionado la operatoria de triangulación de exportaciones desde la cerealera
hacia Uruguay y hacia Paraguay, desde donde salían buena parte de los embarques, Luis. Porque acá Vicentín recibió miles de millones de dólares de distintos bancos nacionales. El Banco Nación está comprometido en más de 300 millones de dólares de créditos que fueron dados insensatamente durante el periodo macrista. Y acá desde González Fraga, el expresidente del Banco Nación, hasta los directores que firmaron, y la propia empresa Vicentín, es decir, los señores Nardel y Padoan, que han sido los cerebros de la empresa, hoy tienen que dar explicaciones concretas de cómo se ha operado toda esta dinámica de opacidad, de subfacturación, de fuga a paraísos fiscales, que sabemos que tiene que ver con ese agronegocio también, ¿no? Y eso hay que desmontarlo también. Gustavo, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Está la cuestión cambiaria, está la cuestión de los trabajadores y de la producción, de los chacareros. Hay muchos vértices para analizar el caso Vicentín. Lo vamos a seguir en otro momento, pero muchísimas gracias por tus reflexiones. No, por favor, gracias Luis, como siempre. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta aquí llegamos en este programa especial de Punto de Partida junto a Gustavo Laúd, licenciado, especialista en geopolítica y energía. La seguimos en otro momento.